Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta semana tenemos doble porción, doble parashá. Estaremos trabajando la parashá Jucat y la parashá Balak. En cuanto a la parashá Jucat, comenzamos el número capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Aquí en esta parashá Jucat encontramos la famosa vaca roja, el misterio de la vaca roja y las leyes de purificación en cuanto a el contacto con la muerte, el agua de la purificación, que es el que entonces purifica al hombre o remueve del hombre las trazas o todo lo que tiene que ver con contaminación de la muerte. Es para poder entrar al tabernáculo. Acuérdate que todas estos rituales tienen que ver con el mundo binario de los hebreos, que es puro e impuro. Y si una persona está en estado de impureza porque tocó un cadáver, porque pisó una lápida o estuvo dentro de un funeral, pues tiene que pasar por un proceso de purificación. Todo esto es para enseñarle al pueblo hebreo que el recinto del templo, que es una forma de retroproyección, de ir para atrás y conectar y conocer lo que era el entorno del huerto del Edén, muerte no podía estar ahí. Acuérdate que la muerte entró al planeta Tierra cuando Adán pecó. Muerte no estaba en la tierra, muerte mucho menos estaba dentro del huerto del Edén. Así que todas estas leyes lo que hacen es que tratan de revivir el entorno del huerto del Edén, pero también enseñarle al hombre de qué se trata. Y de ahí vemos entonces el mundo binario: muerte, vida, maldición, bendición, pureza, impureza. Y el hombre lo que trata de hacer es mantenerse en estado de pureza para poder tener acceso al templo, o sea, al huerto del Edén. Espero que eso les ayude un poco. Estos mandamientos concernientes a la vaca roja y al agua de la purificación nos enseñan que Dios no quiere que su pueblo camine en este mundo conectándose con las cosas que lo alejan de su presencia, o sea, con la muerte, sino que caminen conscientes de la importancia de vivir purificados y para permanecer en su presencia y seguir avanzando hacia el propósito por el cual Dios lo creó. También vemos momentos cruciales en el camino del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Miriam, la crisis por la falta de agua, Moisés golpea la roca, la muerte de Aarón, el episodio famoso de la serpiente de bronce que se levanta. Así que esta parasha nos confronta con temas de liderazgo, de obediencia, presión emocional, especialmente en el caso de Miriam, provisión divina y sanidad. Cuando estudiamos esta para allá y buscamos en el Nuevo Testamento las conexiones, encontramos Hebreos en el capítulo 9, versos 13 al 14, que conecta la ceniza de la vaca roja con la purificación superior a través de la sangre de Yeshua. Y esto es sumamente importante, estudiar el protocolo de purificación por las aguas de la vaca roja para entender cómo fue que la sangre de Yeshua nos purificó a nosotros cuando su sangre es rociada en el altar celestial. Así que es muy importante nosotros poder entender el protocolo de la vaca roja para que el libro de Hebreo nos haga sentido dentro de lo que es la aplicación de la sangre de Mashiach. Acuérdate que la sangre no se aplicaba a la persona, sino al altar. El altar era el lugar donde legalmente se testificaba la relación de Dios con su pueblo. Y ahí en el altar era donde se resolvían los asuntos. Por eso es que la sangre del animal se llevaba al altar para purificar el altar. En otra palabra, purificar la relación de Dios con su pueblo. Así ocurrió con Yeshua a nuestro favor. Ok, dentro de la parashá Balak,
Balac era un rey de Moab que contrata a un profeta, Balaam, para maldecir al pueblo hebreo justo antes de entrar en la tierra prometida. Lo encontramos en Número capítulo 22, verso 2, hasta el capítulo 25, verso 9. Así que en esta ocasión, doble para allá, estamos leyendo desde el capítulo 19 hasta el capítulo 25, verso 9 corrido. En esta parasha Balac, este rey, como te había dicho, de Moab, él contrata a Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, miren lo que ocurre. Dios convierte esta gestión, esta maldita gestión, en una bendición. Esta parashá revela que ninguna voz, ninguna arma forjada podrá maldecir al pueblo de Israel, a menos que ella, en su desobediencia, haga un roto en el vallado y la serpiente entre y la muerda. ¿Ok? Así que, pero esta parashá de Balac nos da una advertencia, un wake-up call muy profundo. Cuando la maldición no funciona desde afuera, el enemigo intenta corromper desde adentro. Así que Israel no pudo ser maldecido por Balaam, pero cayó en Baal Peor, que es el monte donde se servía a el dios Peor, a dios Baal, el monte se llamaba Peor, por la idolatría y la inmoralidad. Así que esto nos enseña de que nadie te maldice, uno es el que se mete en lío con las decisiones de uno hacerle más caso a la carne, a la sensualidad que otra cosa. Las conexiones que encontraron en el Nuevo Testamento, claro, Segunda de Pedro capítulo 2, Judas capítulo 11, Apocalipsis capítulo 2, 1 Corintios capítulo 10, nos habla acerca, hacen eco a esta parashá. Cuando juntamos Jucat Balac, esta es la idea central. Dios puede limpiar al pueblo de la muerte, sostenerlo en el desierto y convertir toda maldición en bendición. Pero Balac advierte que lo que no pudo destruirnos desde afuera, el enemigo, puede contaminarnos si abrimos la puerta desde adentro. Aleluya. En la tradición rabínica tenemos aquí que hay 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos, lo que se llama los 613. Dentro de los 613 encontramos que en la parashá, encontramos específicamente en la parashá Jucat, según aquí estoy leyendo los 613 mandamientos de la tradición rabínica judía, solamente tenemos 3 mandamientos. En la parashá Balac es una parashá de narrativa y no tenemos mandamientos, pero tenemos mucho material profético. Una vez más, te recomiendo que vayas a mi página walteragosto.org. Mi página es sumamente académica, muy profunda, mucha información. Ve allí y vas a buscar estas 2 parashá y créeme que vas a estar buen rato estudiando. Ok, tenemos por aquí entonces el mandamiento de matar la vaca roja. La vaca roja. La vaca roja, bien claro, no es un corbanón, no es un sacrificio. Simplemente se mata fuera del templo para poder utilizar las cenizas, porque se quema completo, mezclarla con agua y así tener el agua de la purificación, que es el agua que se le echa a una persona si se contamina con la muerte a través de una de las 3 vías básicas: tocar cadáver, estar cerrado bajo techo donde hay un cadáver, un funeral, o haya tocado una lápida. Esto es importante porque imagínate que te pase eso 2 semanas antes de Pesaj, tú estás contaminado, pues entonces tenías que ir a buscar la agua de la purificación. Ahora, así que está el mandamiento de matar la vaca roja y te explica entonces las condiciones de la persona, en qué consiste la contaminación, cómo es que la persona se contamina, como te acabo de decir, y el proceso de la purificación. Al tercer día te contamina,
Cuenta 1, 2, 3. En el tercer día te echaban el agua y entonces el séptimo día ya tú estabas purificado y podías entrar o regresar al tabernáculo y presentarte al Señor para traerlo sacrificio, ¿ok? Así que eso básicamente son los 3 mandamientos. No se pueden aplicar hoy en día, pero como yo siempre digo, de todos los mandamientos, jóvenes, aunque no haya templo, lo podemos aplicar hoy en día en nuestra vida, porque cada mandamiento se estudia, principios eternos, principio espiritual, y se aplica, se actualiza, se aplica a nuestras vidas, porque toda la palabra del Señor es una bendición y Dios lo que quiere es revelar su carácter y revelar su propósito en nuestra vida a través de los mandamientos. Número capítulo 9, verso 14. Establece el mandamiento, las leyes de purificación y literalmente las leyes de contaminación por causa de la muerte. ¿Ok? Como te acabo de decir. Ahora, conectamos esto con el Nuevo Testamento. Claro, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que en vez de morir, te echaban el agua. La purificación. ¿Ok? En el caso de Yeshua, lo mismo. En vez de morir, porque estabas destinado a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero, la persona cuando se contaminaba con la muerte, alguna fuente de la muerte, como te dije, tocar un cadáver, estar en un funeral o pisar una lápida, tenía 1, 2, 3 días. Al tercer día te echaban la agua de la purificación. En el caso de Yeshua, las aguas de la purificación es la sangre de Yeshua, no sobre nosotros, sino sobre el altar celestial. Acuérdate, Israel está conectado a un altar y todo lo que hace Israel contamina el altar. Si Israel no se purifica, en el caso de haberse contaminado, en los próximos 3 días, perdón, 7 días, ¿verdad? Y déjame repasar, ¿ok? No quiero que se confundan. Te contaminas, tocaste un cadáver, día 1, día 2, día 3. En el tercer día te tenían que echar agua de la purificación. En el séptimo día ya tú estabas purificado y podías entrar otra vez al templo. Si tú tocaste un cadáver, mirabas para el lado y decías, nadie me vio. Pero Dios sabe. Y esa contaminación, por cuanto tú no lo resolviste según el protocolo, ahora se queda pegado en el tabernáculo. Y ese tiene que resolver en Yom Kippur. ¿Qué te parece? Porque entonces, o sea, Dios nos ve. Y Él sabe lo que hacemos en secreto. Y tenemos que nosotros abrirnos y confiar en que el Dios de toda justicia nos va a rescatar. Pero también tenemos que tener temor de su palabra. Y si Él dice, vamos a suponer que estamos en el tiempo del templo, que tú pisaste un cadáver, tocaste un cadáver, pisaste una lápida, tú tienes ahora contaminación de muerte, no lo lleves al huerto del Edén, porque por eso mismo fue que sacaron a Adán, porque Adán con su desobediencia abrió la puerta al pecado que produjo muerte, lo echaron fuera. Así que tenemos que tener el temor de Dios, tenemos que entender esto, porque esto es lo que Dios quiere que entendamos. Es lo que quiere que aprendamos a caminar en pureza. Y eso básicamente porque, mira hermano, este mandamiento de la vaca roja es para el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, para instalar los servicios de sacrificio diario cuando se interrumpió el templo, cuando se destruyó el templo con los babilónicos y demás. Y ahora mismo, si se encuentra una vaca roja y el Sanedrín establece que esa vaca roja es aprobada y hay un levita aprobado y tiene la edad y todo eso, pues entonces ellos van a proceder a restaurar el sacrificio diario, restaurar el altar y el sacrificio diario. No, muchos piensan que no hay que construir todo el templo, solamente el altar, el área del altar. Y que aparezca la vaca roja para ellos tener agua de purificación, purificar el área y empezar a reinstalar los sacrificios. Ahora,
si nosotros entendiéramos, hermano, que estas leyes del templo tienen que ver con el templo y con aquellos que construyen el templo y los que trabajan en el templo. El resto del pueblo tiene una participación indirecta, pero el que mata a la vaca y el que maneja toda la ceniza y demás son todos los oficiales del templo, que son los sacerdotes y los levitas. Ahora, la clase sacerdotal tiene esta labor sobre sus hombros, porque sobre sus hombros ellos tienen la mediación del pueblo. La vida y la muerte está sobre los hombros del pueblo. Así que no te estés raro, hermano. No te estés raro si de repente tú descubres que estos mandamientos son como también una sombra de la función sacerdotal de Yeshua. Lo único que Yeshua, en vez de matar la vaca roja y usar la ceniza para mezclarlo con agua, Yeshua era esa vaca roja, ¿ok? Yeshua representa muchos de los símbolos que encontramos en las leyes de los sacrificios. En este caso, en vez de nosotros ser rociados con agua de la vaca roja, el altar celestial, donde está representado y registrado mi pecado, mi falla, en ese altar es que fue rociada la sangre de Yeshua y nos purifica a nosotros, restaurando nuestra relación con Dios. Así como el agua de la purificación durante el primer siglo en tiempos del templo era rociada sobre la persona y restauraba la relación del israelita para poder entrar al tabernáculo o al templo. ¿Ok? La vaca roja tiene que ver con purificación y el regreso al campamento. Así que Dios no solamente saca a su pueblo de Egipto, Dios quiere limpiar a su pueblo de Egipto, quiere sacar a Egipto de su mente, de su conciencia. Entonces yo te pregunto, ¿qué cosas pueden contaminar el corazón de una persona que haya comenzado su caminar con Dios, su caminar en la pisada del Mesías, y de repente se da cuenta de que hay impurezas en su mente? Hay impurezas, todavía tiene áreas de su vida que él tiene que purificar, sacarlos de ahí. Porque si tú no atiendes estas cosas, pecados ocultos o áreas de tu vida que hace que tú caigas en tentación fácilmente, estas cosas se convierten en puertas al pecado. Y la puerta al pecado lo que va a hacer es que va a traer muerte a tu vida. Así que tenemos que ponernos a pensar qué área de nuestra vida necesitamos ser rociados con el agua de la palabra del Señor. ¿Ok? Y que nosotros podamos humillarnos ante el Señor y decirle: Padre, purifica mi vida, porque tú con esta paracha me estás enseñando. Te saqué de Egipto, pero quiero que en este andar a la tierra prometida, en este andar en el desierto, en este peregrinaje, en la jornada de tu vida de obediencia, entienda tu necesidad constante de purificación, porque en el mundo hay un montón de cosas que nos pueden contaminar. ¿Ok? Número capítulo 19 nos habla acerca del procedimiento completo de la muerte de la vaca roja, cómo se quema la vaca roja, y conecta una vez más con Hebreos capítulo 9, porque así como Yeshua muere fuera del templo, muere fuera del campamento de Israel, muere fuera de los muros de Jerusalén, así la vaca roja, que apunta a la purificación de nuestra vida y apunta a Yeshua, es matada, es sacrificada, pero no es un corbanot, fuera del campamento. ¿Ok? Número capítulo 9, verso 21, encontramos el tercer mandamiento de los tres mandamientos de esta parashá, que está relacionado con el agua de la purificación o el agua de la aspersión preparada con las cenizas de la vaca roja. Y fíjate que interesante, porque estamos hablando de
que cuando pasan la lanza al costado de Yeshua, sale sangre y agua. Y sangre y agua representa nuestro nuevo nacimiento, la purificación que necesita el hombre para el nuevo nacimiento. ¿Ok? La sangre es el que nos limpia. Esa sangre de Yeshua aplicada al templo. Pero el agua, que representa la tevilá, representa el nuevo nacimiento. Es el lavamiento de la regeneración. Es la renovación del espíritu. ¿Ok? De hecho, Efesios capítulo 5, verso 26 tiene una frase muy interesante que dice purificación por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que ahorita te dije que si hay áreas de tu vida que están débiles, aplica la palabra, porque la palabra es como el agua de la purificación. Y cuando yo te digo a ti que apliques la palabra, es que te sumerjas en tiempo de oración, lectura de la palabra, lectura de los mandamientos, y permite que el Espíritu Santo te ayude a entender qué Dios te está señalando, qué Dios te está confrontando y cuál es el camino de liberación que Dios te está diciendo. Huye de este pecado, huye de esta pasión. Entiende que esto va a afectar tu vida espiritual, porque si tú no cuidas esta área de tu vida, esa área de tu vida será fácil, presa fácil para caer en tentación, y es una área de contaminación que nosotros queremos evitar. Oye, todos caemos en tentaciones, todos caemos en errores, por eso es que todos constantemente necesitamos la agua de la aspersión de la sangre de Yeshua. Por eso la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos, para que nos echen esa bendita agua encima de purificación, o sea, la sangre de Yeshua. Una vez más, esa sangre no se aplica a nosotros, sino al altar. Porque el altar representa ese lugar legal que va a testificar nuestro estatus, cómo está mi relación con Dios. Para más referencia, léase Éxodo capítulo 24, y ahí tú vas a ver, en Éxodo 24 vas a ver cómo Moisés conecta al pueblo con el altar. Y esto quiere decir que todo lo que hace el pueblo afecta al altar. El altar representa un lugar legal que expresa el estatus de mi o nuestra relación con Dios. ¿Ok? Así que el hombre, el hebreo, pide perdón, pero tiene que llevar sangre de un animal o algún otro sacrificio para manejar el registro que aparece en el altar, donde dice: hay que resolver un asunto entre tú y Dios. Y eso se limpia, o sea, con sangre, con el sacrificio, pero el altar es el lugar donde queda registrado qué cosas nosotros tenemos que actualizarnos con Dios y ponernos al día. ¿Ok? También esta parashá encontramos la famosa serpiente de bronce, Número capítulo 21, versos 4 al 6, y es paralelo a Juan capítulo 3, versos 14 y 16. Y me encanta cómo el Nuevo Testamento hace eco de las porciones de la parashá. Y es el mismo Yeshua el que lo hace. Yeshua mismo conecta a la serpiente de bronce con su muerte redentora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Interesante, porque cuando comenzaron a murmurar y a hablar, aparecieron estas serpientes de fuego y comenzaron a morder a los hebreos, y una serpiente. Mirar a la serpiente fue la fuente de la sanidad. Esa conexión donde Dios nos está hablando luego, Isaías 53, y luego vemos a Yeshua en la cruz. La relación entre mi pecado y el que está en la cruz. Y el que está en la cruz está cargando mi pecado. Y el que está en la cruz es por causa de mi pecado. Y Yeshua mismo lo menciona. Sumamente interesante. Yeshua mismo hace la conexión. Israel estaba muriendo por causa del pecado, pero la vida vino
al mirar con fe lo que Dios levantó como provisión, la serpiente. En el caso de esta parashá, Yeshua, en el caso del Nuevo Testamento. Así que la sanidad no comenzó cuando desaparecieron las serpientes, porque comenzaron a desaparecer, sino cuando el pueblo obedeció y miró la provisión de Dios. Y mirar la provisión de Dios no solamente físicamente, sino tener revelación de lo que está ocurriendo en la cruz. Si usted cree que Yeshua es el Mesías, hermano, alabe a Dios. Y considérese dichoso y bendecido. Porque nadie puede entender esto si no es por revelación del Espíritu Santo. Saber que Yeshua es el Mesías, saber que Yeshua es esa serpiente que ha sido levantada a tu favor. ¿Ok? Así que el pueblo murmura, vienen serpientes ardientes y los muerde. Dios ordena levantar una serpiente de bronce y Yeshua hace la conexión. Aleluya. Miren, otra cosa que quiero decir, la sanidad en nuestra vida comienza cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a mirar a Dios. Cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a tener fe en Dios, a esperar en el Señor. ¿Ok? Tú sabes que cuando tú te quejas, tus neuronas forman un mapa, lo que se llama un pathway. Y ese mapa es como, mira, aquí en Puerto Rico no hubo buena planificación cuando se hicieron las construcciones de los pueblos y demás. Y lo que hacían era que convertían los caminos que las vacas hacían, las vacas iban comiendo pasto y se iban creando unos caminos. Pues esos caminos luego entonces los llenaron de tierra y los convirtieron en caminos vecinales. Y cuando tú te quejas, se crean unos caminos vecinales, se crean como unos pathways. Y cada vez que tú te quejas, eso es más profundo y te quejas de cualquier cosa. Gente que se quejan de cualquier cosa es porque ya tienen esos caminos vecinales, tienen ya esos caminos hechos, incrustados en su cerebro. Es como algo natural. Tengo que tener mucho cuidado. Porque muchos de nosotros no sabemos cómo la mente va adaptándose a nuestras palabras y a nuestra forma de interpretar las cosas. Por eso es que a veces a uno se le hace tan difícil cambiar su mente, porque ya hay unos caminos, ya hay unos mapas, ya hay unos patrones de pensamiento que nosotros mismos hemos creado. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra cabecita. ¿Ok? Número capítulo 20. ¿Qué está pasando aquí? Paralelo, 1 Corintios capítulo 10. Me encanta estos paralelos, hermano, porque el Nuevo Testamento haciendo eco y conecta con esta para allá. Pablo dice, hablando acerca de la roca que Moisés golpeó, Pablo dice, mira, esto es espectacular, esto es un midrash, que la roca era el Mesías. En el primer siglo, roca era la Torá, pero Pablo hace un midrash y él dice, roca también es el Mesías, Yeshua. Así que en Jucat, en la parashá Jucat, Moisés golpea la roca cuando Dios le había dicho, háblale. Hello. Esto enseña que la provisión viene de Dios, pero también que no se puede representar a Dios incorrectamente delante del pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Porque lo que tú y yo enseñamos puede traer claridad o confusión al pueblo. El líder puede tener autoridad, pero si no refleja el carácter de Dios, dominio de la escritura, la habilidad de transmitir y comunicar el mensaje correctamente, puede hacer que la gente pierda acceso a la presencia, a la misericordia y a la gracia de Dios. Así que en el capítulo 20, aquí mismo, vemos que Miriam muere. El pueblo vuelve a quejarse. Dios mío. Le falta el agua, el pueblo se queja, Miriam muere. Moisés golpea la roca en vez de hablarle. Y entonces aquí vemos que aún los grandes líderes como Miriam, Moisés,
pueden fallar cuando la frustración, el dolor, cuando se le daña la mente, la presión, el cansancio, gobierna su reacción. Esta gente está en el desierto, hermano. Y yo te digo algo que yo aprendí, no critiquen tanto al pueblo hebreo, porque de hecho el pueblo hebreo es el reflejo de nosotros. Vamos a dejarlo ahí. Es el pueblo de Dios. Y uno dice, wow, el pueblo de Dios, pero solamente se portaron bien un ratito cuando estaban bajo David. El resto del tiempo lo que hacían es errores, deshonrando a Dios. Sí, como tú y yo. El pueblo de Dios es el reflejo de nosotros. Gracias. Mira, hermano. Y a veces, es más una buena pregunta, ¿por qué a veces reaccionamos mal precisamente cuando más necesitamos obedecer bien? ¿Cuántos aquí han metido las patas? Meter las patas quiere decir cometer grandes errores. Cuando más tiene que obedecer a Dios con precisión, ¡pum! Metemos las patas, cometemos errores. ¿Por qué? Presión, cansancio. Ponte a pensar, ¿qué cosas últimamente han hecho que tú le falles a Dios? Tú conociendo los mandamientos. Vamos al Nuevo Testamento, Balaam. Balaam es el profeta que Balac, el rey de Moab, contrata para maldecir al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. Apunte por ahí, Números capítulo 22 al capítulo 25. Paralelo, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Paralelo, Judas, capítulo 11. Paralelo, Apocalipsis 2:14. Okay. El Nuevo Testamento recuerda a Balaam con advertencia. Balaam no pudo maldecir a Israel, pero su influencia quedó asociado con tropiezo, codicia, idolatría e inmoralidad. Así que vemos, por ejemplo, en 2 Pedro 2:15, habla del camino de Balaam, quien amó el premio de la maldad. Balaam primero se dejó llevar porque aceptó hacer negocios con Balac, pero después se enfrentó al Dios que defiende a Israel. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú abrazaste con claridad esto en tu cabeza? Dios me defiende. Dios me defiende. A veces lo vamos en automático, pensando, hermano, que Dios simplemente está en primera fila viendo todo lo que me pasa. Tenemos que retomar la fe y la visión de que el que protege a Israel, el que guarda a Israel, no duerme. Balaam, el profeta contratado por Balac, no pudo cambiar la palabra de Dios sobre Israel, pero intentó cambiar la condición espiritual de Israel para que el pueblo mismo abriera la puerta a la maldición. Número capítulo 25. 1 Corintios capítulo 10, del 8 al 11. Paralelo. Pablo usa esta historia como una advertencia. Y él dice, estas son las cosas que quedan escritas como advertencia contra la idolatría, inmoralidad. La caída de esta gente en el desierto debe ser una advertencia y un ejemplo para nosotros. Así que todas estas fallas de Israel son para advertirnos a nosotros. Y el que cree que está firme, mire que no se resbale como resbaló Israel. Número capítulo 22 hasta el capítulo 24 encontramos que Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel. Pero Dios convierte la maldición en bendición. De hecho, el enemigo intenta, siempre desde afuera, pero no puede destruir lo que Dios está protegiendo, a menos que el protegido por Dios, Israel, abre la puerta a la maldición. Haz este ejercicio. Menciona 5 puertas que tú has abierto a maldición. Menciona 5 que tú has abierto y que no volverás a abrir. Y no me miren así, porque todos hemos abierto puertas a maldición. Todos hemos abierto puertas
menciona 5, escríbelo. En un papelito así. Escríbelo. ¿Para qué? Para que no vuelvas a abrirlo. Créeme, algo ocurre cuando tú los escribes. Haz esa asignación para que tú veas. Porque definitivamente esta parashá nos está enseñando que Dios puede limpiar el pueblo y purificar el pueblo de la muerte. Sostenerlo en el desierto. Convertir toda maldición en bendición. Pero también nos advierte que el pueblo protegido y guiado por Dios tiene la capacidad de abrir una puerta y echarlo todo a perder. Así que por eso es que tenemos que caminar todos los días y cogerlo suave. Porque el que no peca con la lengua o un pensamiento es perfecto. Y no hay ninguno perfecto. Bueno, amado, espero que les haya gustado de esta conexión. Ve a mi página walteragosto.org para seguir estudiando. Comparta esta parashá con tus amistades, con tus familiares. Y nos veremos la próxima semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.